tu palabra está abierta. Y antes de decir cualquier pensamiento humano, antes de poder aplicar, Señor, en el estudio de tu palabra, queremos una vez más la unción de tu Espíritu Santo. Amén. Padre, también te pido que toques el corazón de los hermanos que estarán receptivos a tu mensaje y puedas saciar la vida espiritual, puedas saciar a esos conflictos. Hoy, Señor, de pronto estoy orando para alguna familia que vino llena de problemas, salió de su casa con muchos conflictos, peleando en el hogar, con muchas necesidades, con muchos pensamientos en sus cabezas, Señor, problemas económicos, no sabiendo qué hacer. Pero aquí queremos estar, Señor, para poder clamarte, estudiar tu palabra y aferrarnos a tus promesas. Amén. Amén. Respóndenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se cuenta la historia de una dama que llamó a uno de los agentes de seguros, a una agencia de seguro, a un consejero de seguro. Y desesperada, la dama le dice a su agente, le dice: señor agente, quiero aumentar mi cobertura de seguros. Y el agente le dice: encantado, estoy dispuesto a aumentar su cobertura. Pero le dice: yo quiero que en estos momentos usted me señale que mi cobertura está abierta. Y él le dice: señora, ya le estoy comenzando a hacer, estoy fabricando este papel, pero hay algo más que usted tiene que hacer. Usted tiene que venir a mi oficina para firmar los papeles de cobertura, ampliando su cobertura. Le dice: pero joven, le estoy diciendo que en estos momentos tengo una urgencia de poder aumentar mi cobertura. Y el Señor le dice: señora, yo le expliqué, estoy contento de que usted pueda ampliar su cobertura, pero si usted no puede venir, entonces yo voy a su casa hoy o de pronto durante el transcurso de la semana. Y la señora en su enojo le dice: pero joven, usted no entendió, estoy desesperada, quiero aumentar mi cobertura de mi casa de seguro. Y el joven en su caballerosidad le dice: señora, no puedo hacer nada por usted, necesito irme, entonces saldré en estos momentos. Señor, por favor, usted no me entiende, mi casa se está quemando. Saber tomar decisiones para nuestras vidas, para que nos edifiquen, para poder contemplar a Jesús, para poder mirar a Jesús en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras dificultades. Tenemos que tomar decisiones. Y hoy la iglesia preparó algo para ustedes, de poder tomar una decisión de reafirmar mi vida para con Jesús. Amén. Amén. De poder reafirmar mi vida y decir: el pasado quedó en el pasado y este es el presente que marcará una historia presente para mi iglesia. Y una de las cosas más vitales es que nosotros debemos de poder aprender a prepararnos para el acontecimiento grande que Cristo viene por segunda vez. Muchas personas no creen que Jesús viene y están como las personas en el momento dado, en el final de su vida. Entonces las personas dicen: quiero aumentar mi cobertura. Al final de la historia, muchas personas dirán: Señor, quiero aceptarte ahora, cuando será demasiado tarde. La Biblia nos da muchos ejemplos y podemos estudiar, por ejemplo, si nosotros nos acercamos a todo el libro del capítulo de Mateo 24, vemos que Mateo 24 habla acerca de las señales de su venida. En el capítulo 24 habla de las señales de su venida. Si nosotros nos vamos al capítulo 25, ahora el Salvador Jesús trata el asunto de la preparación de su venida. El 24 nos da las señales: cómo vendrá, cómo llegará, qué habrá. Ahora el 25 nos da cómo prepararnos. Luego el capítulo 24, si nosotros podemos hacer referencia, nos encontramos que Jesús se concentra ahora con lo que va a pasar en el futuro o en este periodo con el mundo. El capítulo 24, que nos da evidencias de cómo vendrá Jesús, ¿ok? Ahora el capítulo 24 nos dice qué acontecimientos pasará con el mundo, qué pasará con esta tierra, qué pasará con las personas que no lo aceptan. Pero en el capítulo 25 nosotros vemos algo interesante. Vemos que ahora Jesús no habla para el mundo. Ahora Jesús habla para su iglesia. El 24 expresa para todo el mundo.
explicando todo el acontecimiento grande que va a venir Jesús. En el 25, ahora Jesús no entra en el detalle de explicar qué pasará con el mundo, sino entra en el detalle de qué pasará con su iglesia. Y el mensaje de esta mañana que he preparado para ustedes es también darles a saber qué es lo que pasará con esta iglesia. Todo el libro de Mateo hay 21 parábolas. En todos los libros de Mateo, 21 parábolas, de los cuales 14 parábolas hablan del reino de Dios. Las del reino de Dios no se refieren al mundo, sino su enfoque a la iglesia. Si ustedes pueden hacer memoria, en un momento dado Jesucristo estaba en el Monte de los Olivos, allí sentado, todos los discípulos allí, y Jesús hablándoles. Y algo más, este capítulo 25 es la única parábola en toda la Biblia con un tenor profético, con profecía. Y Jesús frente a sus discípulos diciendo: miren, ven a la otra colina, allí hay una casa, allí existe una luz, miren, ahí acontecerá una fiesta, el novio vendrá con la novia y allí será el matrimonio, será la grande fiesta. Y Jesús explicando a sus discípulos qué pasará en esa fiesta. Jesús estaba allí hablándoles y capacitándoles. Por eso vengan conmigo al versículo 1 y 2. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Entonces el reino de los cielos, esta parábola de las 10 vírgenes, habla especialmente a la iglesia que espera el retorno del Señor. ¿Quiénes son las 10 vírgenes? Las 10 vírgenes son todas las personas que profesan fe. Pregunto, ¿tú profesas fe? ¿O no? Claro que sí. Tú profesas fe, tienes fe, crees en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Amén. ¿Cuántos no creen en el Señor Jesucristo? Aquí hay un grupo especialista para poder hacer creer al Señor Jesucristo. ¿Quiénes más son las vírgenes? Las 10 vírgenes. Son todas las personas que esperan la segunda venida de Cristo. Primero son las que tienen fe. Segundo son las que creen que Jesús volverá por segunda vez. Pero nosotros podemos ver en este pasaje que hay símbolos que tratar. Primero vemos las vírgenes que nos representan a todos nosotros, al mundo cristiano. Luego dice ahí que habían lámparas. Ustedes saben el significado de lámpara, la palabra del Señor, el aceite, el Espíritu Santo. Y algo más, la Biblia cuando menciona de 10, habían 10 vírgenes. La historia y los estudiosos dicen que estos 10 representan a los judíos, que era una forma de poder organizar las sinagogas de 10 en 10. Hay implicaciones en las cuales la Biblia nos menciona. Pero nótese ahora, en esta historia de las 10 vírgenes, no existe un contraste que la Biblia dice que unas eran obedientes, otras desobedientes. La Biblia tampoco nos dice que unas eran buenas y las otras eran malas. Tampoco la Biblia dice que eran justas y el otro grupo era injusta. No dice. La palabra del Señor simplemente menciona y dice que habían 10 mujeres, 5 prudentes y 5 insensatas. Pero quiero hacer una pregunta lógica. ¿Qué hace que unas sean prudentes y otras insensatas? ¿Eran más prudentes porque se mantuvieron despiertas y otras eran insensatas porque se durmieron? ¿Qué hace que una sea más prudente? La palabra del Señor dice que todos los dos grupos, ¿qué pasó? Se durmieron. No dice que las prudentes estuvieron despiertas esperando a su Señor. Dice que las prudentes también se durmieron. Las insensatas se durmieron. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Miren, en este momento dado que nosotros vivimos y en la historia bíblica, estaban las prudentes dormidas. Estaban dormidas, se habían cansado, se habían agotado en la espera de su Señor. Es muy probable que en la lucha del cristianismo en esta oportunidad
Muchos de ustedes pueden ser adventistas de muchos años y de pronto están pensando en su mente: ¿hasta cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo vendrá el Señor? Están desanimándose, están saliendo de la iglesia, están perdiéndose. Estaban dormidas, pero la diferencia es cuando ellos escucharon el clamor, estaban listas para el cumplimiento de la misión. Estaban listas para poder entrar a la fiesta, estaban listas para poder participar de la marcha nupcial. Eso es la única diferencia. Pero un problema más grave: las vírgenes insensatas no pueden participar en una obra final de Dios sobre esta tierra. No pueden participar las insensatas. Pierden su oportunidad y pierden la vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no están preparadas. Pero si las insensatas son miembros de iglesia, pero las insensatas conocen de la palabra, tienen su palabra. Pero las insensatas vienen a la iglesia, cantan, saben de Dios, saben que el esposo va a venir, saben que están esperando al esposo. Hay muchas insensatas en nuestras iglesias que son miembros de iglesia, que son dirigentes de iglesia, que son de pronto hasta pastores de iglesia. Son familias enteras y son parte de las insensatas. Son partes de ella. Pero algo interesante sucede. A pesar de que las insensatas tienen una teología ortodoxa, son muy conservadores, son muy fariseos, tienen una vida intachables. Fíjense, están llenos, no están con pecado las insensatas. Las insensatas no son hipócritas, no las son. Miren el versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, y no llevaron aceite extra con ellas. En la antigüedad, la historia dice que las personas, cada vez que iban a la fiesta, al matrimonio, cada persona que era invitado por el novio y por la novia, acompañaba con su antorcha, acompañaba con su lámpara en la marcha nupcial, camino hacia la casa del novio. Porque la historia demanda que el novio iba y la fiesta matrimonial era en la casa del novio. Y entonces todas las personas que pasaban en la marcha nupcial, sus recipientes, sus lámparas, solo había un límite. Solo tenía un límite preciso y no podían tener más en esa lámpara que llevaban. Entonces ellos iban sabiendo que iban a la fiesta, y entonces la palabra menciona y dice que tenían que llevar un extra. Observen bien, no es que las insensatas no tenían aceite. Ellas tenían, ¿o no? Claro que tenían, porque estaban en la marcha nupcial. Pasaron para la marcha nupcial, estaban en el camino, tenían su aceite, estaban con su lámpara. Pero algo no pasó. Las insensatas, el problema es que no tenían lo suficiente. Es ahí donde se concentra el problema. Nunca podemos decir que las insensatas fueron malas porque ellas no tuvieron aceite. Ellas tuvieron aceite, ellas tenían su lámpara, pero no tenían lo suficiente. Nótese cuando hablamos del aceite. Ustedes saben el símbolo, el aceite es el Espíritu Santo. Pero en la historia, en el pasado, el aceite tiene tres connotancias diferentes. La primera, servía para consagrar un lugar, para consagrar el tabernáculo, el santuario. Allí los utensilios eran puestos con el aceite. Las personas, los sacerdotes eran separados con aceite. El ungimiento era con aceite. La primera, la segunda, también servía para el don de sanidad. Por ejemplo, cuando pasaba allí el hombre samaritano, y cuando vio a este hombre, el hombre samaritano curó a esta persona con aceite. Otra de las connotancias del significado del aceite es que el aceite simboliza la iluminación o testificación. Mas las lámparas del santuario utilizaban aceite. Es decir, el aceite también significa iluminar el lugar donde se encuentra. En otras palabras, el Espíritu Santo quiere iluminar nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere iluminar tu vida. El Espíritu Santo quiere hacer un trabajo grande por ti.
Significa, si el Espíritu Santo quiere hacer un algo por ti, un trabajo por ti, tú no puedes vivir del pasado, querido. Mismo qué historia tú puedas tener, mismo de pronto si has vivido mal desde niños, mismo que tu esposo o tu esposa te falta el respeto, mismo que de pronto tus hijos en tu casa no te respetan más, mismo así, el Espíritu Santo quiere llenar nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, las envidias salen, los chismes se cortan, el orgullo desciende, los conflictos familiares merman. Cuando el Espíritu Santo reina en cada familia, entonces esos problemas comienzan a minorarse. Pero cuando el Espíritu Santo no reina, tenemos una iglesia llena de conflictos, una iglesia llena de chismes, una iglesia floja en el trabajo misionero, una iglesia que mendiga misericordia, una iglesia que está mendigando como los mendigos en la calle. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, queridos, nosotros estamos bendecidos por él. Amén. Amén. Sigamos un poco más en la historia de la Biblia. Las vírgenes cometieron un error espiritual y necio. Tenían algo de aceite, pero no suficiente. Desgraciadamente, pensaron que la cantidad limitada del aceite que tenían era suficiente. Pero cuando se escuchó el clamor, aquí viene el versículo 6 y 8, vengan conmigo. Dice la palabra, a la medianoche oyeron el clamor y viene el novio, salid a recibirle. Entonces las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Su aceite no era suficiente para la demora no anticipada. Es posible suponer una experiencia superficial con Dios, de pronto que nos puede sacar ilesos de una gran crisis venidera. Significa que nosotros de pronto, como dice la sierva del Señor, quizás hemos olvidado, en Obreros Evangélicos, página 290, la sierva dice, quizás hemos olvidado las palabras de la profetisa que dijo, necesitaremos una experiencia mucho más elevada, profunda y amplia de lo que muchos han pensado obtener. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿O de pronto estamos viviendo como las insensatas, superficialmente nada más? ¿O de pronto estamos viviendo de los recuerdos del pasado? Cuando yo llego a una iglesia me gozo escuchando cuando dicen los hermanos, en mi país yo era un dirigente fuerte espiritual. En mi país, pastor, yo predicaba, ganaba las almas, bautizaba a las personas, hacía los llamados, predicaba campañas grandes. En mi país, pastor, yo dirigía los cantos, cantaba muy bien. En mi país, pastor, yo era fiel devolvedor al Señor de los diezmos, pastor. Yo era fiel, pero no sé qué pasó aquí. Vine a Europa y Europa me consumió. Vine a Europa y siempre los hermanos están. Vine a Europa y perdí mi visión. Vine a Europa y me separé de mi esposa. Vine a Europa y perdí mis proyectos. Vine a Europa y de pronto estamos siendo consumidos. Y asimilamos. Porque seguimos viviendo de la historia del pasado. La historia del pasado marca algo, pero no puede demandar tu vida. Muchos paran automutilándose, autocompadeciéndose, diciendo, pastor, yo no pude ser profesional, ahora no soy profesional, me dedico a un trabajo manual, me dedico a limpiar casa, porque mi padre no pudo darme una educación. Porque mi padre no tuvo el dinero correspondiente, porque mi padre de pronto fue un alcohólico, mi padre me abandonó desde muy niño y por eso yo no puedo ser ahora lo que soy, no tengo nada por la culpa de mis padres. Mentira. Tú no puedes echar la culpa a otra persona. Yo me salí de la iglesia, pastor, porque tuve un problema con fulano, mengano, sultano, perengano. Me salí de la iglesia porque me miraron mal. Me salí de la iglesia porque dijeron, mire cómo el hermano viene con ese vestido, mire con ese hermano con esa ropa. Excusas tras excusas, porque siempre estamos añorando vivir del pasado. Pero el Espíritu Santo te dice, hey, espera, por favor, ya no vivas más del pasado. Ya no vivas más del pasado. Si no caeremos como las vírgenes insensatas, dependiendo de una vida con Dios del pasado.
¿Cómo lees tu Biblia? ¿Arde en tu corazón cuando estudias tu palabra, la palabra del Señor? ¿Arde en tu corazón cuando te pones a clamar el nombre de Dios? Estas vírgenes vivieron el pasado. Según las apariencias de estas vírgenes insensatas, todo lucía bien, estaba bien. Eran miembros de iglesia, venían a la iglesia, cantaban, daban sus diezmos, participaban, predicaban, tenían la palabra, pero no tenían extra. Significa, ¿tenían la lámpara en las manos que necesitaban? Claro que sí. Pensaban que estaban listas para la venida del esposo, pero hay una diferencia. Escuchen esta diferencia. La diferencia entre tener la palabra, miren una cosa, la diferencia es entre tener la palabra en las manos para defender la verdad y tener la palabra en el corazón para vivir la verdad. Amén. Mira la diferencia. Las insensatas aparentaban ser buenas. Las insensatas vivían supuestamente, pero yo vivo bien. Tengo la palabra, estudio la palabra, pero el estudio de la palabra no ha transformado la vida. Tener la palabra en las manos para defender la verdad y tener la palabra en el corazón para vivir la verdad. Las vírgenes insensatas estaban informadas, pero no habían sido transformadas. Eran informadas, sabían que venía el esposo, pero no llevaban consigo esto. Estaban convencidas de la verdad, pero la verdad no había cambiado su vida. Tenían sus lámparas, pero no tenían aceite. Hicieron una profesión, pero no sabían lo que significa una conversión genuina. La pregunta ahora es, ¿el Cristo que proclamamos ahora a otros ha transformado radicalmente nuestra propia vida? El Cristo que yo predico ahora a otras personas, el Cristo que yo profeso ahora, ¿será que Cristo ha transformado radicalmente mi vida? La fe genuina obra por el amor y purifica el alma. Hay una fe que tiene el poder para limpiar la vida del pecado. ¿Saben, queridos? Los demonios creen que Jesucristo es Jesucristo. Los demonios creen que Jesucristo hizo su ministerio en esta tierra. Los demonios creen que Jesucristo murió y venció la muerte. Creen, reconocen a Jesús, saben que es el Dios verdadero. Los demonios creen en el ministerio de Jesús. Los demonios creen todo lo que está registrado en la palabra del Señor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero se salvará. ¿Pero salvará esta creencia a los demonios de las tinieblas? Ellos creen todo. Saben de Jesús. Creen en la Biblia. Creen en el Antiguo Testamento. Creen en el Nuevo Testamento. Pero el hecho de creer en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesucristo, ¿será que ese factor puede hacerle salvar la vida a los demonios? Claro que no. No tienen la fe que obra por el amor y purifica el alma. Esa fe y solamente fe que limpia el templo del alma es la fe genuina. Versículo 8, vengan conmigo por favor. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. El aceite representa la gracia santificadora del Espíritu Santo que transforma el carácter y nos habilita para hacer luces del mundo y preparar el camino para la venida del esposo. Quiero darte una gran noticia. Ese aceite todavía no se acabó. Ese aceite todavía la tenemos presente. ¿Amén? Amén. Ese aceite todavía la podemos conseguir y es gratis. No tienes que ir a los magazanes, a las tiendas, a los centros comerciales para ir a comprar cuando te falta para la comida. No tienes que ir a un momento dado y estresarte cuando no tienes para freír algo. No. Ese aceite es gratis. Ese aceite está todos los días. Pero escúchame una cosa. Tú no puedes ser salvo por otra persona. Tú no puedes vivir del aceite de otra persona. Tú no puedes asumir el aceite de otra persona. El aceite es personal. No es que porque tu pastor te ha visitado, no es porque tu esposo es pastor, no es porque tu esposo es un dirigente de la iglesia, no es porque tú tienes años en la iglesia y de pronto tú estás salvo. No es porque yo soy de la 4ª generación adventista y muchas familias vienen siendo adventistas, cristianos. Y eso no implica de que el aceite está en ti. No implica tampoco que de pronto tú fuiste hija o hijo de un pastor o de una familia
ministerial no implica eso. El aceite es gratis. Hay que ir a buscarlo. Yo quiero ir a buscar a mi familia. Me quiero preparar para ese encuentro. Me quiero preparar a esta iglesia. Quiero preparar para que cada uno de vosotros, ustedes aquí, podamos tomar este aceite. Podamos participar. Yo quiero cantar una vez más ese hermoso canto Mirando a Jesús. Porque saben, si yo no miro a Jesús, nunca comprenderé el amor de Él. Nunca aceptaré el segundo movimiento de Él. Si yo no miro a Jesús, yo voy a estar mirando el carácter de las falencias de fulano, sultano. Voy a estar amargándome mi propia vida, viviendo del pasado, recordando mis errores. Yo quiero mirar a Jesús. Yo quiero participar de esta cena del Señor. Amén. Yo quiero cantar con ustedes. Con la música, por favor. Para que tú puedas reflexionar todo lo que has vivido. Y esta es la mañana de gloria. Amén. Esta es la mañana de victoria. Para poder reanimarnos. Cantamos. De mi vista, Tan solo en Cristo. Digo a Él, siéntelo. oyendo siempre Su tierna voz ha prometido darme victoria. Y hoy en su nombre soy vencedor. de mi vista, En Él confiado, aunque sea ruda la tempestad. Si en Él confío, tendré victoria, pues su palabra no falla. ¿Qué dice la iglesia ahora? ¿Qué responde? Vamos ahí. Mirando a Jesús, siendo el gozo del perdón. Digo a Él. Mirando a Jesús, siendo el fuego de su amor. Mirando a Jesús, entre paz y santidad. Venceré si miro a Jesús. Una vez más, dilo con fuerza. Mirando a Jesús, siento el gozo del perdón. Mirando a Jesús, siento el fuego de su amor. Mirando a Jesús, tendré paz y santidad. Venceré si miro a Jesús. ponme Mi lado, rey de temores, pues he rodeado de tentación. Ponte mis alas en Jesucristo, pues su victoria es mía. Ahora dile al Señor y ponte de pie y canta conmigo. Mirando a Jesús, siento el gozo del perdón. Mirando a Jesús, siento el fuego de su amor. Mirando a Jesús, entre paz y santidad. Venceré si miro a Jesús. Todos los que quieran mirar al Señor, dilo con más fuerza. Mirando a Jesús, siento el gozo del perdón. Mirando a Jesús, siento el fuego de su amor. Mirando a Jesús, entre paz y santidad. Y al final, venceré si miro a Jesús. Querido Padre, toque el corazón de cada hermano, de cada amigo, de cada familia que está aquí, Señor. Toca el corazón y purifícalos para poder ser otra vez ungidos de tu poder, del aceite de tu Espíritu Santo. Queremos conmemorar, Señor, tu muerte y queremos anunciar tu pronto retorno. Es por ello que queremos